Bueno, ahora por fin, después de varias semanas, creo, ya como dos, vamos a continuar con esta serie de los orígenes sociales de la cognición humana por Tomasello. En esta tercera parte ya vamos a ver el aspecto del desarrollo del lenguaje como tal. En específico vamos a ver las bases cognitivo-sociales de la adquisición del lenguaje. Porque recuérdense que la teoría de Tomasello es una teoría de cognición social. Ahora, en cuanto a esto, la idea general va a ser estos tres puntos clave, o sea, para que puedan organizar su pensamiento y su comprensión de esto. Vamos a, Tomás se lo va a partir, por supuesto, de su idea de que los sujetos se entrenen como agentes intencionales, ¿no? Pero esto luego va a permitir entrar en esto que llama escenas atencionales conjuntas. Luego, posteriormente, esto se va a conjuntar con la capacidad de comprender a los otros agentes en sus intenciones comunicativas. Y finalmente, imitar este uso de estas intenciones comunicativas con otros. Esos van a ser los tres apartados fundamentales eh, de, de Tomaseno. Ahora, ¿y qué es una escena atencional conjunta? Porque es un concepto muy específico de Tomaseno. Bueno, es un tipo de interacción social, ¿vale? En la que un niño y un adulto van a atender conjuntamente, o sea, ambos, a una tercera entidad. Y también van a prestar atención a cómo ese otro presta atención a la tercera entidad. Entonces vamos a estar atendiendo una entidad y prestando atención a cómo el otro presta atención a esa entidad. ¿Vale? Es muy específico. Y tiene unos rasgos particulares, ¿no? Una agenda atencional conjunta va a ser diferente de lo que percibimos, en el sentido de lo que percibimos es mucho más amplio, ¿no? Por ejemplo, si ahorita yo dijera que estoy percibiendo, pues bueno, pues aunque pusiera nada más atención a la cámara en este momento, así, obviamente en mi espacio de percepción hay muchas más cosas. Tengo varias torres de libros apiladas en el escritorio, tengo un micrófono, tengo una ventana, etcétera, pero solo estoy poniendo atención a la cámara, ¿no? Pero todo eso existe. Sin embargo también va a ser eh, algo que no es equivalente a lo que referimos, ¿no? Por ejemplo, si bien uno podría decir, bueno, es más pequeño que lo que percibimos, pero también es más grande de lo que se suele referir en el lenguaje. ¿Verdad? O sea, porque lo que se está atendiendo conjuntamente va más allá de lo que se dice. Entonces es, digamos, entre lo percibido y entre lo que se dice, una cuestión como intermedia. Y otra cuestión es el hecho de que en estas agendas atencionales conjuntas siempre va a haber una suerte de comprensión del propio niño, de su papel o rol en esa interacción, como si estuviera desde fuera, ¿no? Es decir, como si lo estuviera viendo otra persona. O sea, no se va a ver simplemente desde su punto de vista, sino tratando de verse desde el punto de vista de otro. Entonces son esas cosas que van a definir un poco a esto. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más claro, porque es un poco ambiguo. Este dibujito que tiene Tomasello en su libro es como, creo que bastante claro, ¿no? Digamos que el cuadrado, bueno, el rectángulo más bien, el rectángulo gris es lo que sería lo percibido. Eso es lo que alcanzan a percibir estas dos personas que están interactuando y están hablando a lo mejor en un momento ya sea del rectángulo, ¿no? Que pueden ver dentro del cuadro, o del óvalo que está dentro del rectángulo. Entonces, están hablando o de uno o de otro. Sin embargo, están atendiendo a ambas cosas. Y además están atendiendo a cómo el otro está atendiendo a esos dos objetos. Entonces, si se fijan, es más pequeño que lo perceptual, porque lo perceptual abarca todo eso que está en el rectángulo, digamos, y es más grande que lo que están hablando porque no solamente están hablando de o el óvalo o el rectángulo negro, pero están atendiendo también al otro. Y cómo ese otro presta atención a ese rectángulo o a ese óvalo. Entonces, si se fijan, es más pequeño que lo perceptual, pero es más amplio que lo lingüístico,
Entonces, ¿cómo es esa pequeña escena en la que el niño y el adulto están prestando atención y notan que el otro presta atención específicamente a eso? Entonces, es una escena atencional conjunta. Tú puedes imaginar múltiples ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, si tuvieran un niño sentado en su mesa, en su silla para comer algo, pues a lo mejor podrían ver que la escena atencional conjunta sería la mejor dada entre ese niño, el adulto y el objeto que están este, haciendo que el niño se coma, ¿no? Y la interacción que está ocurriendo entre ambos. Obviamente lo perceptual es más amplio, ¿no? El niño está viendo su mesa, está viendo al papá, a la mamá, está viendo la silla, está viendo sus manos, está viendo otras cosas, ¿no? Y de lo que hablan en específico a lo mejor es de la papilla, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ahí pueden ver la diferencia entre los tres niveles, digamos, lo perceptual, lo lingüístico y la escena atencional conjunta. Es muy específico el concepto. Ahora es importante comprender que para Tomasello solo va a haber lenguaje cuando se puede decir que el otro está comprendiendo el referente asociado a la palabra, ¿no? Por ejemplo, si ya digo computadora, entiendo que a lo que se refieren es a este objeto que tengo enfrente. Y eso para tomárselo va a implicar que se comprenden las escenas atencionales conjuntas. Por ejemplo, si estuviéramos, por ejemplo, una segunda persona aquí y estuviéramos hablando sobre la computadora, pues entonces cuando yo digo, sí, la computadora negra, gamer, etcétera, ¿no? Entonces sabe que me estoy refiriendo yo a eso, y cuando uso esas palabras hago que esa persona justamente atienda a ese objeto, ¿no? Esa comprensión de esa pequeña escena, usando esas palabras específicas, quiere decir que comprende la palabra, ¿no? Así su atención se dirige específicamente a eso y comprende que el otro quiere que yo preste atención a eso. Entonces, cuando entiende eso, hay lenguaje. Antes de eso, no. Por eso dice Tomasello que si el sujeto no entiende esto, es decir, es muy importante, si no nota que el otro usa la palabra con una intención de que el otro preste atención a algo específico de esta escena perceptual, entonces no comprende el lenguaje. Porque uno podría decir, bueno, a lo mejor los chimpancés escuchan una palabra y a partir de eso luego voltean o esperan a que algo suceda, ¿no? Pero eso no es comprender el lenguaje, eso es a lo mejor tener aprendido por una suerte de condicionamiento la relación entre la palabra y algo. Por ejemplo, comida, ¿no? Entonces el primate no humano entiende así, me van a alimentar, y va corriendo por eso, porque sabe que lo van a alimentar, ¿no? Entiende la relación entre decir comida y que luego venga algún premio. Pero es una señal, no es comprender el lenguaje. Entiéndase que aquí se comprende el referente, y para comprender el referente se comprenden las intenciones comunicativas de los otros, en esta escena atencional. Ahora, esto como decía, pues requiere que uno comprenda la intención del otro. La intención respecto que yo quiere que preste atención a algo. Eso es lo más fundamental. O sea, de alguna forma, cuando usamos palabras, discriminamos algo del ambiente, ¿no? Discriminamos algo del ambiente o algo internamente, ¿no? Por ejemplo, si yo digo tristeza, en su cabeza se discrimina algo específico. Dicen, no, pues, les vienen a la cabeza muchas palabras, ¿no? Entonces discriminas algo específico. Si yo digo computadora, estamos enfrente de la computadora, no van a voltear a ver el micrófono que tengo aquí, no van a voltear a ver los libros, no van a voltear a ver la computadora. Eso es lo importante de esto. Queda muy claro en la siguiente diapositiva. Ahora, en la imagen de la izquierda superior, o la 4.2a, dependiendo de cómo tengan la pantalla, se entiende cómo funciona una señal con un chimpancé, ¿no? En este caso, por experiencia previa, por mero condicionamiento, el chimpancé entiende que cuando su compañero levanta la mano de tal forma, posteriormente hay una probabilidad alta de que
ocurra juego, ¿no? Entonces hace esto y ocurre juego. O a lo mejor hace esto y ocurre pelea, ¿no? Algo así. O sea, simplemente funciona como una señal que indica que algo va a ocurrir. Pero no hay ninguna comprensión de ninguna intención ni comunicativa ni nada. En cambio, en el otro vemos que hay un niño, un adulto y un rectángulo ahí, el cual están atendiendo. Es un objeto, el que quieran. Entonces, en la primera vemos como el niño ve, o sea, ve, comprende que el otro quiere llamar su atención al, al objeto rectangular, ¿no? Y al comprender él que ese otro quiere que yo preste atención a ese objeto rectangular, efectivamente el niño voltea a ver el objeto rectangular. Como sucedió esto, pues obviamente por muchas pistas que ocurren, ¿no? Como movimientos de las manos, la mirada, la posición del cuerpo, etc. Todas esas cosas presta atención el niño y hace que fije su atención donde el otro está prestando atención. Y lo importante es eso, que nota, que comprende que el otro quiere que él preste atención a algo por el uso de una palabra. Y el contexto, obviamente. Y luego efectivamente el niño presta atención a esa cosa particular que está resaltando el otro. Entonces eso es lo importante, el hecho de que el niño comprende que el otro tiene una intención comunicativa, en este caso de que este voltea a ver un determinado objeto o que presta atención a alguna particularidad del objeto y que posteriormente él presta atención a ese objeto, es decir, su conducta es adecuada a esa intención comunicativa del otro. Eso es lo fundamental. Si no hiciéramos eso no podríamos comprender nada del lenguaje, ¿no? Sería imposible. Imagínense que yo digo computadora y en lugar de ver a la computadora ven azarosamente cualquier cosa que esté aquí, nunca entenderían la relación entre la palabra computadora y el objeto que tengo enfrente de color negro. Eso es lo importante. Y ahora la última idea de Tomasello sobre esto, ¿no? Que usar el lenguaje es una suerte de imitación, ¿no? Como ya hemos dicho, la imitación es comprender la intención del otro, es decir, su objetivo, y los medios que usa para hacer eso, para cumplir ese objetivo, ¿no? Cuando entendíamos eso, podíamos imitar. Pero en el lenguaje es un poco más complicado, porque si recuerdan, por ejemplo, imitar una acción era muy simple, ¿no? Yo veo que alguien hace esto con su tacita, sorbe, ¿no? Entonces puedo entender que cuando yo tenga sed o quiera beber algo, puedo repetir esa acción y beber algo, ¿no? Ese es mi objetivo y los medios que tengo para hacer eso, pues es agarrar la tacita, moverla así, llevarla a mi boca y beber. Eso es muy fácil. Pero en el caso del lenguaje es más complicado, porque en el lenguaje, si se fijan, estábamos hablando de una persona que hacía que el otro prestara atención a algo. Entonces, se tiene que invertir el rol. Porque si no se invirtiera, imagínense qué ocurriría cuando yo uso la palabra. En lugar de tener como objetivo que el otro voltee a ver el objeto que yo refiero con la palabra, voy a voltear yo a ver ese objeto con la palabra, ¿no? Sería como de computadora y yo soy el que voltea a ver la computadora. Pero ese no es el objetivo. Yo quiero que el otro voltee a ver la computadora y que atienda a la computadora o algo de la computadora cuando yo denomino la computadora, ¿no? Entonces, cuando yo digo computadora, mi intención es que el otro preste atención a la computadora. Entonces, usar el lenguaje implica poder hacer eso. Entonces, esa es la parte importante de que usar el lenguaje es una suerte de imitación, ¿no? Una imitación donde tiene que haber una inversión, en donde ya yo soy el sujeto, bueno, la gente pues, que quiere que el otro preste atención a un determinado objeto. Y yo quiero que ese otro preste atención, no que yo preste atención a ese objeto como en una primera instancia el otro quiso que yo prestara atención. Esa es la parte importante. Ahora vamos a considerar otras cuestiones que no hice Tomasello porque no sé, seguramente lo habrán notado, pero las cosas que hizo Tomasello son problemáticas en ciertos grados. Y si tienen alguna experiencia previa con la filosofía analítica del lenguaje, sabrán a qué me estoy refiriendo.
No sé si ustedes alguna vez hayan escuchado el problema de Gabagai, de Quine. Está en su libro Word and Object de 1961, si no mal recuerdo. Ajá. Es un problema clásico de, de la referencia. Ajá. Si se fijan, ya lo dije un poco más o menos cuál es la problemática en otra diapositiva, pero cuando ustedes usan una palabra, es muy complicado fijar la referencia de esa palabra. Por ejemplo, si yo dijera computadora y ustedes no tuvieran ninguna idea de qué es una computadora y vieran todo lo que hay en mi escritorio, sería muy complicado que asociaran la palabra computadora a, al objeto que yo como persona que comprendo que es una computadora, quiero que ustedes presten atención, ¿no? Como les decía, pues, si yo denomino computadora, podrían voltear a ver a lo mejor mis libros, el micrófono, mi taza que está ahí, post-its, la ventana y todo lo que está atrás de la ventana, mi gato que tengo a la izquierda, mi teléfono, o sea, etcétera. Es más, aunque nos concentráramos en la computadora, solamente por usar la palabra computadora, no necesariamente les garantiza que me refiero a ese objeto. Porque una computadora, no, pues así como lo vemos como un objeto completo, en realidad lo vemos así porque comprendemos la palabra computadora, pero si no ven muchas cosas, ¿no? O sea, yo veo la computadora y veo que hay un hoyito ahí arriba, una luz, veo que hay un montón de colores, veo que hay un conejo ahí, veo que hay una persona hablando, veo un montón de teclas, veo luces, veo el pad, o sea, hay un montón de cosas. O sea, cuando digo computadora, ¿a qué me refiero cuando digo computadora, no? Es el problema que decía Quine. Y es un problema serio, que cualquiera que quiera hacer una teoría del lenguaje va a tener que enfrentar. Y es muy complicado. Y ahora, pues, ¿qué hace Tomasello para tratar de ayudarnos a comprender su posición sobre este problema? Porque tiene que darnos una solución, ¿no? No se puede quedar y decirnos, no, pues a ver cómo le hacen, o no importa los problemas, Quine era un filósofo, estaba loco, ¿no? No, son problemas serios de una teoría, de cualquier teoría de la referencia del lenguaje. Entonces, ¿qué nos comenta Quine, no? Bueno, una de las cosas que nos dice Quine, digo, que nos dice Tomasello, es que el contexto social es muy importante. Es decir, cuando la gente usa palabras, las suele usar de manera, pues, digamos, estereotipada, ¿no? Imaginemos el día a día de un niño chiquito, ¿no? Pues va a hacer cosas muy repetitivas, ¿no? Va a lo mejor a la guardería, a lo mejor si está muy pequeño, a lo mejor no va a la guardería, pero seguramente va a comer, va a ir al baño, va quizás jugar un rato, a ver algún video de YouTube, una película, acostarse, dormir y ya, ¿no? Párale de contar, no hay muchas cosas que vaya a hacer, ¿no? Entonces, dentro de esos pequeños contextos, los adultos usan palabras de manera, pues, repetitiva, ¿no? O sea, hablamos de no sé, en el contexto del baño, pues va a decir muchas veces jabón, o va a decir muchas veces lavar, tallar, limpieza, limpio, no sé, shampoo, espuma, ¿no? Y ese tipo de palabras que solo se van a repetir allí. Pues no van a ocurrir probablemente en la cocina, no van a ocurrir en el coche, o no van a ocurrir cuando el niño esté jugando, ¿no? Y si ocurran, ocurrirán arbitrariamente, o sea, es más probable que ocurran cuando el niño se está bañando, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que va a ayudar a que este carácter estereotipado o recurrente del uso de las palabras, pues ayuda un poco a quitar eso, ¿no? Imagínense que yo digo computadora, pero cada vez que está prendida la computadora, no la digo cuando está apagada, no la digo cuando está ya guardada en el librero, este, no digo computadora cuando solo están los libros, ¿no? O sea, este tipo de cosas recurrentes son muy importantes. Otra cosa
cosas que ya, por ejemplo, ya han destacado los teóricos, por ejemplo, en las culturas occidentales muchas veces los adultos hacen juegos de destacar palabras. O sea, por ejemplo, imagínense que este es un cochecito y le dice, mira un cochecito, ¿no? Ese tipo de cuestiones a veces lo hacen los adultos. ¿No? Mira un pato y sacan un pato. Mira un dinosaurio y le hacen, no sé. Y ese tipo de cuestiones permiten que también los niños vayan fijando el uso de la palabra, la referencia precisa, ¿no? Porque lo destacan mucho, hacen un ruido muy estrondente con el objeto, lo mueven así y se lo acercan casi a la cara, pues obviamente es difícil que te escape, por lo menos la idea general que refiere a ese objeto general, ¿no? Ya no hablemos de especificidad, de, ay, está refiriéndose al color o no sé qué. Esto siempre va a ser un problema, los niños van a generar muchos errores, ¿no? O sea, es muy probable que a veces si usas una palabra moneda, el niño piensa, a lo mejor presta atención no a la moneda circular, a lo mejor presta atención a los detalles. Y si, por ejemplo, si la moneda tuviera un pato y luego ve que hay un pato por allá afuera, va a decir, oh, moneda. Y a lo mejor se va a quedar con cara de, ¿y este qué le picó? Pero lo que quiere referirse pues obviamente que el sujeto preste atención a eso que él entendió que el otro quería que él prestara atención, que es a la figura del pato. Y eso puede ocurrir, o sea, no está libre de errores esto, ¿eh? Y seguramente si han tenido hermanitos, hermanitas o hijos, hijas, no sé, lo habrán visto, que los niños usan las palabras de repente mal. Y pues es normal del proceso de aprendizaje. Ajá. ¿Qué otras cuestiones podríamos ver? Bueno, el hecho de que las palabras tengan como múltiples perspectivas también es importante, porque por ejemplo, eh, solo usamos palabras en determinados contextos muy, muy delimitados, ¿no? A pesar de que sea la misma palabra, ¿no? Por ejemplo, no usamos la palabra, eh, por ejemplo, grande o enorme o gigantesco de manera arbitraria, ¿no? O sea, podemos usar la palabra grande cuando algo está de un tamaño mayor de lo normal, ¿no? Pero por lo mejor usaríamos la palabra enorme cuando ya empieza a destacar más de lo normal y gigantesco cuando es exageradamente mucho más grande de lo normal, algo, no sé, o también luego usamos cosas como para describir el grado de luminosidad de las cosas, ¿no? Están como que brilla, o está muy brillante, o me dejó ciego, ¿no? O cosas así, ¿no? O sea, las palabras, a pesar de que se refieran a lo mismo, no se usan de manera arbitraria, ¿no? Entonces, se delimitan unas con otras a pesar de que en esos contextos, ¿no? Entonces, eso también ayuda de alguna forma, que aparentemente era parte del problema, ¿no? Del mismo Quine, nos ayudaría también a empezar a delimitar el uso de las palabras, ¿no? Otra cuestión muy importante es el orden de las palabras, porque, como sabrán, rara vez de hecho la gente usa palabras sueltas, ¿no? A lo mejor pueden ser muy amables con los niños, usar esta cuestión como del maternés y, y usar palabras sueltas para denominar objetos, pero la mayoría de las veces eso no pasa, ¿no? O sea, no somos tan amables con los niños ni con nadie. Usamos oraciones, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, puede jugar otras cuestiones un papel importante, como por ejemplo el orden de las palabras, ¿no? ¿Qué palabra usa específico? Y también otra cosa que a lo mejor no está puesto ahí en la presentación, pero es importante destacarlo. Pero una vez que ya los niños empiezan a tener algún repertorio de palabras, pues eso también les ayuda a delimitar otras palabras, ¿no? El hecho de saber que ciertas palabras solo se pueden usar y luego de repente encuentro que dos palabras se juntan, pero esa segunda palabra es nueva, entonces, pues,
volteo a ver aquello que es nuevo en el ambiente, también puede ser, ¿no? Entonces todas estas cuestiones que parecen muy pragmáticas, pues son cosas que ayudan a delimitar. Yo sé que a lo mejor estaría bien padre tener, así como Quine tiene un experimento mental con el conejo ese de Kabagai, ¿no? Estaría padrísimo tener este, eh, una respuesta así de formal, como decir, ay, pero pues no, la verdad es que muchas veces las respuestas a los problemas de la filosofía a veces son poco elegantes. Estaría padre, pero no. En este caso es una solución poco elegante, sí, pero es una solución posible toda esta serie de mecanismos, y seguramente hay más, ¿no? Esos son los que menciona Tomaselo. Y otra cosa que seguramente habrán notado, y lo vamos a ver en el siguiente video, pero aquí solo estamos hablando de palabras, obviamente cuando de palabras y de palabras sustantivas. Se vuelve más complicado cuando estamos hablando de verbos, que no hay como tal un objeto concreto que sea un verbo, ¿no? Un verbo es una acción, entonces, ¿qué es, qué es exactamente lo que se está destacando ahí? ¿No? Es complicado, es un proceso. Eh, También se vuelve más complicado cuando hablamos a lo mejor otras palabras que pues no refieren a nada. Por ejemplo, las preposiciones siempre están conectadas con algunas palabras, pero por sí mismas no hay realmente nada en el ambiente que señale eso que señalan las preposiciones. Entonces, sí se vuelve más complicado, pero también tiene una solución, Tomaselo, en la siguiente sección. Pero por lo menos ahorita ya dimos su solución, ¿no? Recordemos, para cerrar el video, ¿no? La idea general es esto, ¿no? Que los niños, debido a que comprenden que los otros agentes son intencionales, eh, puedan compartir con otros escenas atencionales compartidas, y dentro de esas escenas atencionales compartidas comprender la intención del otro de que yo preste atención a un determinado elemento del ambiente, y asociar ese uso de la palabra con ese determinado elemento del ambiente que el otro quiere que yo preste atención a. Eso implica, por supuesto, que comprende que el otro quiere que él o ella preste atención a ese determinado objeto, ¿no? Entonces comprende las intenciones de la otra persona. Y eso es algo que hace que como tal comprendamos el lenguaje. Fuera de eso, no, como dice Tomás, no hay lenguaje, ¿no? Hay señales o lo que quieran, pero no hay lenguaje. El lenguaje implica este elemento pragmático de comprender la intención del otro. Automáticamente requiere que uno se comprenda y comprenda a los demás como agentes intencionales. Entonces volvemos a la premisa general de Tomaselo, ¿no? Como este elemento de comprender al otro como intencional es el elemento crucial para el surgimiento el ser humano. Y bueno, eso es todo. Ojalá les haya gustado. También ojalá haya funcionado bien mi micrófono. Es un micrófono nuevo para mejorar un poco el audio, porque luego grabar con la computadora hace que el audio sea un poco pobre, ¿no? Ojalá haya mejorado. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.